Muy bien, entonces continuando con nuestro curso de administración, por fin vamos a llegar a la última etapa del proceso administrativo que se conoce como el control. En este viaje de administración hemos revisado las diferentes etapas. Hemos empezado con la etapa de la planificación o la planeación, después hemos hablado de la organización. En las últimas sesiones le hemos dado mucho énfasis a la dirección y por fin llegamos a la última etapa que corresponde al control o el control en el proceso administrativo. Y cuando hemos estado hablando de control, ya les he estado mencionando varias veces en qué consiste el control, ¿no? El control es una, vamos a decir, comprobación o una verificación de lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Y con qué vas a comparar eso? ¿Con qué se compara eso? ¿Con qué? ¿Con qué? No. Ya lo he dicho muchas veces. El control es verificar lo que estoy haciendo en base a lo que he planificado. No te puedes olvidar por la primera etapa de este proceso. Entonces, ¿qué es controlar? Controlar es verificar que lo que hago realmente esté acorde a lo que he planificado. Y si no está acorde a lo que he planificado, entonces por ese control que estoy haciendo puedo tomar medidas que se llaman pues medidas de control. Puedo tomar medidas correctivas, es decir, puedo darme cuenta a tiempo de qué es lo que se tiene que arreglar, qué es lo que se tiene que mejorar para encaminarme hacia lo que está planificado y por ende poder cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto en la organización en la primera etapa, que es la planificación. Entonces, el control en esta última fase del proceso de administración lo que busca es garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Lo que busca es garantizar el funcionamiento de la organización en términos de sus actividades, en términos de la utilización de sus recursos. Para eso sirve el control. Pero no quiero darle vueltas. Cuando hablo de control siempre voy a decir lo mismo, ¿no? Es verificar que lo que estoy haciendo esté acorde a lo que he planificado. No se puede controlar, y eso tienes que tenerlo claro, no se puede controlar algo que no está planificado, porque ¿en base a qué controlas? Controlas en base a lo que has planificado. Por eso la primera etapa siempre es planificación. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, tenemos diferentes tipos de control. Tenemos controles preventivos, controles concurrentes y controles posteriores. Los controles preventivos, como el nombre lo dice, son preventivos, es decir, antes de que suceda algún acontecimiento, antes de que se ponga en marcha alguna actividad, antes de que se ponga en ejecución una tarea. Y si te estoy hablando de antes, ¿a qué etapa te hace pensar? ¿Qué etapa? Planificación, ¿ya? Entonces los controles preventivos empiezan con la etapa de planificación, ¿ya? Estos controles preventivos están más que todos relacionados con temas asociados a los presupuestos. Un control preventivo vendría a ser un presupuesto. ¿Por qué vendría a ser un presupuesto? Porque en un presupuesto, ¿qué se está planificando? Se está planificando costos, se está planificando recursos y se está planificando tiempos. Entonces, estos costos, estos recursos, estos tiempos se están planificando con anticipación. Y en base a ese presupuesto es que se van a empezar a ejecutar las tareas y por ende se van a controlar las tareas. ¿Cómo vas a controlar las actividades? Según el presupuesto. Estamos dentro del presupuesto, estamos bien.
Estamos fuera del presupuesto, no estamos bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos saliendo del presupuesto? ¿Por qué nos estamos saliendo de los tiempos? ¿Por qué nos está faltando o por qué nos está sobrando recursos? Entonces, ¿te das cuenta con qué haces esa comparación? Con el presupuesto que lo has hecho previamente. Entonces, un control preventivo es algo que se hace antes de la ejecución y por lo general está relacionado con los presupuestos. ¿Está claro? Ya. Ejemplo, ya para ponerlo un poco más, estábamos usando el ejemplo de la fábrica de zapatos, creo, ¿no? Entonces, control preventivo sería, si mi proyección es vender 1000 pares de zapato, ¿cuánto necesitas de cuero para esos 1000 pares de zapato? ¿Cuántas suelas necesitas para esos 1000 pares de zapato? ¿Cuánto tiempo de mano de obra necesitas para esos pares de zapato? ¿Cuánto le vas a pagar a ese personal para esa cantidad de pares de zapato? ¿Me estoy dejando entender? Entonces todo eso lo tienes planificado antes y en base a ese presupuesto vas a empezar a ejecutar. Y ahí en el camino te puedes dar cuenta que de repente tienes que hacer algunos ajustes porque el costeo que has hecho, ejemplo del cuero, tú lo has hecho a un precio menor. Y cuando ya estás ejecutando las actividades te das cuenta que el cuero está a un mayor precio. Entonces ya tienes que hacer ajustes. Pero esos ajustes los vas a hacer en base a ¿qué? Al presupuesto que ya tenías previamente planificado. ¿Están conmigo? Ya. Ahora, ¿qué es un control concurrente? Pasando ya, digamos, cambiando de tema. Este es un control, se podría decir que se da de manera directa, en tiempo real, si quieres decirle, ¿ya? Esto es un control que se basa más que todo en la supervisión directa, en la observación que se le hace a las actividades que están desarrollando los colaboradores o los trabajadores, ¿no? Entonces, al hacer este control, digamos, inmediato o directo, se puede también dar la corrección también de manera instantánea. O sea, se está supervisando directamente y si se mira que algo se está haciendo mal o no se está haciendo de la manera adecuada, también se puede tomar la corrección de manera inmediata. Para este tipo de controles incluso ya existen, vamos a irnos a un ejemplo de repente más administrativo, más informático, para que más o menos tengas idea. A veces ustedes de repente han tratado de llenar algún formulario, ¿no? O de repente cuando han estado dando sus exámenes a través de su plataforma, cuando por ahí no se dan cuenta que no han marcado una respuesta que era obligatoria marcar, el mismo sistema no te deja avanzar y te manda como un asterisco, como diciendo te falta rellenar ese espacio. Ya, algo así funciona en estos controles concurrentes. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Te dio la observación, te la hizo en ese instante y en ese instante puedes corregir ese error. Sí, en ese instante. Entonces ese es un control concurrente. Y si nos metemos de repente a otras áreas de la organización, puede ser el trabajo que se está dando en una planta. También ya está, las máquinas cada vez están mucho más automatizadas y cuando están mal calibradas o cuando algo se está ingresando mal a cierta máquina, la máquina se va a parar, ¿no? Y te va a decir cuál es el error. Y lo mismo, ¿no? Los mismos sistemas ya que se usan en algunas empresas para todo lo que es el control de sus documentos, también cuando hay errores o faltantes de información no te deja avanzar hasta que completes toda la información. Eso con la intención de evitar errores, pero como lo que quiero resaltar es que es una observación que se hace de manera directa y la solución también es de manera directa, o sea, en el instante. ¿Estamos? ¿Ya? Y por último tenemos los controles posteriores. Y bueno, estos no son los, digamos, los más ideales de cierta forma,
porque estos se dan cuando ya sucedió algo. O sea, ya pasó algo, por eso se llaman controles posteriores. Entonces, este tipo de control lo que va a hacer es tratar de identificar las causas de la situación que ha hecho que se desvíen las acciones de los planes iniciales. ¿Qué quiere decir eso, no? Se tenía ya, vamos a decirle así, ya, tenemos el presupuesto, ¿ya? Se empiezan a dar las actividades, se empiezan a ejecutar las actividades de la organización, obviamente para alcanzar el objetivo, pero en el camino te estás dando cuenta que el objetivo, en vez de acercarnos a él, nos estamos alejando. Y que la manera en la que se está llevando el presupuesto no se está ejecutando como se tenía planeado. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es analizar qué es lo que está pasando, qué está causando que nos está alejando de nuestro objetivo, que nos está alejando de nuestros presupuestos. Los ejemplos de tipos de controles posteriores más que todo son las auditorías, ¿ya? Las auditorías lo que van a hacer es buscar las causas de aquellas situaciones que nos alejan de nuestros resultados esperados, y también van a proponer cuáles van a ser las alternativas de solución o las mejoras. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, digamos que un control posterior es más que todo un control correctivo, porque va a buscar corregir la situación o encaminarla a la situación que realmente queremos, a la situación deseada. Entonces, repito, para que esto quede claro, el control es verificar que lo que hago esté acorde a lo planificado, y obviamente lo que he planificado es para alcanzar un objetivo. Tenemos tres tipos de control, ¿no? Preventivos, más que todo asociados a presupuestos; concurrentes, más que todos asociados a la observación directa; y posteriores, más que todos asociados a controles correctivos o auditorías. ¿Están conmigo? Bien, ahora, si hablamos de control, al igual que hemos estado hablando de organización, al igual que hemos estado hablando de dirección, hemos visto que tienen sus principios, ¿no? Vimos los principios de la organización, los principios de la dirección, y ahora vamos a hablar de algunos de los principios que debemos de considerar dentro de lo que es el control. El primer principio es uno que de cierta forma se repite igual en los otros procesos como organización y dirección: el principio de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad, ¿ya?, es proporcional al control. Hay un equilibrio entre autoridad y control. O sea, una persona no puede ejercer un mayor control al que le otorga su autoridad. ¿Me estoy dejando entender? Su autoridad define su control. Por ejemplo, el control del gerente general, porque es la autoridad mayor, ¿no? Es un control sobre toda la organización. En cambio, el control del gerente de planta no va a ser sobre toda la organización, solo sobre el área de producción, porque hasta allí llega su autoridad. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Está claro? El principio de objetivos. El principio de objetivos está más que todo relacionado con la planificación. ¿Qué te he dicho? No se puede controlar algo que no está planificado. ¿Y qué es todo lo que se ha planificado con la intención de alcanzar un objetivo? Entonces, ¿qué es lo que se va a controlar? Que se esté llegando a esos objetivos. ¿Estamos? Muy bien. De oportunidad. ¿Por qué el principio de oportunidad? Porque gracias al control, gracias a que se está revisando, gracias a que se está, digamos, verificando que lo que estoy haciendo vaya acorde a lo planificado, te puedes dar cuenta a tiempo si algo se está haciendo mal y puedes tomar las medidas correctivas. ¿Estamos? De las desviaciones, como estás verificando que lo que estás haciendo, y puedes darte cuenta
que hay situaciones que te están alejando de tu objetivo. Esas situaciones que te están alejando de tu objetivo las vamos a considerar desviaciones. ¿Por qué? Porque te están desviando del camino. Entonces, gracias al control, puedes entender qué está originando esas desviaciones para que puedas solucionarlas. ¿Está claro? Costeabilidad, obviamente que está relacionado al tema de los costos, ¿ya? El tema de los costos está presente en todo nuestro proceso administrativo, ¿no? Desde el tema de la planificación, porque ¿qué hemos hablado? Que planificamos recursos, ¿no? Y estos recursos también están costeados. Entonces, cuando hacemos el control, también estamos haciendo este control de los costos. Después tenemos el principio de excepción, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el control es aplicado, ¿ya? Es aplicado a todas las áreas representativas de la organización. ¿Por qué? Porque recuerda que este control lo que busca es ver si realmente nos estamos acercando a los objetivos, y los objetivos pues son los objetivos de la empresa, son los objetivos para todos. Por eso el control no es que para unos sí y para otros no, sino es para toda la organización. ¿Estamos? Para no complicarnos, ¿ya? Y me parece muy interesante, el último principio de función controlada, que dice que la persona que ejerce el control no puede ser juez y parte, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que ejecuta una tarea no puede ser la misma persona que se supervisa. ¿Por qué? Porque podría prestarse de repente a no haber suficiente transparencia, ¿no? Entonces tiene que haber otra persona que sea la que supervisa. No puede ser la misma persona la que se supervise y diga que está haciendo bien y diga que está haciendo mal, sino tiene que haber otra persona con la autoridad suficiente para supervisar y realmente determinar si lo que está haciendo está bien o si está mal. ¿Estamos? Muy bien, entonces esos son los principales principios de control. Recapitulando: equilibrio, ¿ya? De objetivos, de oportunidad, de desviaciones, de costeabilidad, de excepción y de función controlada. Entonces, teniendo en cuenta que controlar es verificar que lo que estoy haciendo vaya acorde a lo que he planificado, es que necesitamos hacer uso de algunos instrumentos de control, ¿ya? Y muchos de estos instrumentos de control se utilizan dentro de lo que vienen a ser auditorías, ya sean auditorías internas, externas, opinadas, no opinadas, administrativas o contables. ¿Ya? ¿Cuáles son estos instrumentos? Y mira, son un huevo, son un montón, ¿ya? Vamos a empezar con, de menor a mayor. Primero vamos a empezar con la observación. Y acá la técnica, como el nombre lo dice, fue observar, es apreciar, ¿no? Mediante los sentidos, las diferentes situaciones, las diferentes circunstancias que se están dando en alguna determinada actividad, en un determinado proceso, ¿no? Ejemplo, pues, si el proceso es que una persona agarra esta botella y la ponga en este otro extremo, ese es el proceso, no tiene nada más que hacer. La observación sería estar revisando que en efecto esté haciéndolo así. Observación. Y si no lo hace así, si lo hace de otra manera, ahí se aplica la corrección. Entonces la observación es básicamente una apreciación, apreciar cómo es que se están desarrollando ciertas circunstancias y obviamente ir anotando esas observaciones y haciendo las correcciones del caso. ¿Estoy siendo claro? Ahora, el siguiente nivel, porque ya es como que avanzar de nivel, viene a estar dado por la inspección.
¿Cuál sería la diferencia entre observación e inspección? Que en inspección ya vamos a hablar de atributos técnicos. Ya va a haber atributos técnicos. En la observación era más que todo una apreciación. ¿Ya? En inspección ya tenemos que hablar de atributos técnicos y tenemos que hacer una constatación técnica. Es decir, acá ya se va a revisar más que todo características, componentes que ya están diseñados de manera técnica. Entonces, en una inspección posiblemente haya fichas técnicas o ya haya procedimientos bien establecidos que tienen documentos con los cuales se va a hacer la inspección. Entonces, ¿qué vas a hacer en una inspección? Imaginemos, ¿ya? Tienes una máquina, entonces tú tienes tu ficha técnica y con tu ficha técnica vas a revisar la máquina. Eso es una inspección. ¿Estoy siendo claro? La revisión analítica. La revisión analítica ya es un examen mucho más crítico, es un nivel mucho más, digamos, un poco más exhaustivo que una inspección. Porque en una revisión analítica, como el nombre lo dice, tienes que hacer un análisis, pero ¿un análisis de qué? Es la pregunta, ¿no? Tienes que hacer un análisis de información. ¿De qué información? Imaginemos que estamos hablando de un proceso, ¿no? Tienes que saber todas las etapas de ese proceso. ¿Para qué sirve ese proceso? ¿Cuáles son los resultados que esperas de ese proceso? ¿Cuáles son los costos de ese proceso? ¿Cuáles son los tiempos de ese proceso? Entonces, toda esa información ya es parte de un análisis. Entonces, analizas costos, analizas tiempo, analizas recursos, ¿ya? De un proceso. Es como que divides el proceso en sus partes para entenderlo. Haces un análisis de cada uno de sus componentes. ¿Por qué quieres hacer ese análisis? Porque quieres entender el proceso y ver si en algo se puede mejorar, o entender el proceso por si es que los resultados no se están dando, saber en qué parte del proceso se está fallando. ¿Me estoy dejando entender? Esto me hace acordar un poco cuando hemos estado hablando de la ruta crítica, ¿no? Cuando mirábamos el proceso y podíamos determinar dónde no deberíamos tener ningún tipo de demora. Muy bien, después tenemos más avanzado lo que viene a ser un examen de exactitud. ¿Ya? Cuando hablamos de un examen de exactitud vamos a hablar de una verificación. Pero ¿por qué de exactitud? Para que no te estés volando. Si hablamos de exactitud vamos a hablar de cantidades. ¿Ya? Exacto, de cantidades. Vamos a hablar de montos. Vamos a hablar de cálculos matemáticos, ¿no? ¿Qué tipo de controles se aplicarían dentro de exámenes de exactitud? Todo lo relacionado a rendición de cuentas, ¿no? Ingresos, por ejemplo, costos, gastos, todo lo que esté relacionado al costeo para la producción de algún tipo de producto o para brindar algún tipo de servicio. Entonces, por ejemplo, si yo costeo cuánto me sale una silla, ¿ya? Yo costeo la producción de una silla, ¿ya? Ese va a ser mi examen de exactitud para cuando elabore la silla, ¿no? Y voy a comparar, ¿no? Si realmente me está saliendo la silla ejecutada conforme a lo que tenía planificado. ¿Con qué estoy? Por ejemplo, ¿no? Yo he costeado mi silla a 50 soles. Y al momento que estoy elaborando la silla, ¿realmente me está costando 50 soles? A eso me refiero. ¿Están conmigo? Ya. Comprobación. Cuando hablo de comprobación estamos hablando más que todo de documentos que sirven de sustento. Por ejemplo, todo lo que son cargos, ¿no? Digamos, a ustedes se les entrega un manual, ¿ya? Y ustedes me tienen que firmar un cargo donde dice recibí el manual. ¿Para qué? Porque eso me sirve como sustento. Entonces, a ustedes les preguntan, ¿les han entregado el manual? Y por ahí uno se pasa de vivo y dice, no,
no me han entregado. Entonces, ¿qué hago yo? Saco mi cargo donde está tu firma, donde estás firmando que sí has recibido. Ya, ese es un tipo de instrumento de comprobación. ¿Estamos? Después tenemos instrumentos de conciliación, y se llaman instrumentos de conciliación porque buscan establecer cierta relación de correspondencia. Seguramente esto ustedes lo han visto más dentro de su curso de contabilidad. ¿Han hecho, no? Contabilidad. Entonces en contabilidad tienen la famosa partida doble, ¿no? Cargo y abono, ¿no? Cargo y abono. Entonces a eso se refiere con conciliación, ¿no? A veces tenemos que ver la relación que existe entre una entrada y una salida, y en este caso la contabilidad me ayuda bastante en eso. Por ejemplo, cuando entra dinero por una venta, ¿no? ¿Qué está saliendo? ¿Qué? El producto. Está saliendo inventarios, ¿no? Salió inventario, entró dinero. Entonces ahí está esta relación de correspondencia. ¿Dónde está toda esa información? Está en nuestros registros contables, ¿no? En nuestro libro diario, en nuestra partida doble, en nuestro Cardex, en nuestra facturación. Todos estos documentos me sirven para el control. ¿Estamos? Análisis de saldos y movimientos. Esto está más que todo relacionado a todo lo que son los estados financieros, ¿no? Me sirve para, por ejemplo, el estado de situación financiera, me sirve para ver la estructura de la empresa, ¿no? En cuanto a pasivos, activos, patrimonio, ¿no? El estado de resultados para ver cómo fue el ejercicio de la empresa durante un año, ¿no? Si es que se obtuvo utilidades, los cambios en el patrimonio neto para ver si ha aumentado el patrimonio, ¿no? Producto de las utilidades que se han ido reteniendo. Para eso sirve el análisis de saldos y movimientos. Y por último tenemos instrumentos de confirmación, que como el mismo nombre lo dice, es para confirmar que en efecto se ha dado algún tipo de actividad, algún tipo de operación. El ejemplo más claro dentro de lo que es confirmación vendría a ser, por ejemplo, todo lo que es Cardex, que ustedes también lo han visto en su curso de contabilidad, ¿no? Cuando hay un ingreso, ¿dónde se registra ese ingreso? En el Cardex, pues. En el Cardex registras el ingreso de algún material. ¿Ingresa? Lo registras en el Cardex. ¿Dónde confirmo que he ingresado? Pues en el Cardex. Cuando sale, ¿dónde también registras la salida? En el Cardex. Entonces el Cardex me sirve para confirmar esos movimientos. Por eso se llaman instrumentos de confirmación. Entonces, como se habrán dado cuenta, tenemos muchos instrumentos de control. Desde los más simples, como la observación, hasta algunos que ya son más complejos, como revisiones analíticas, examen de exactitud, y otros que son más que todo de supervisión directa, ¿no? Como los de confirmación y los de comprobación y los de conciliación. Para temas ya más de auditoría contable, análisis de saldos y movimientos que están relacionados a los estados financieros. Y bien, ya para de cierta forma cerrar este temita del control, es importante que hablemos de las auditorías. ¿Ya? De las auditorías. Bien, vuelvo a repetir. Cuando te hablaba del control, ¿qué te digo que es? Es verificar que lo que estás haciendo vaya ¿qué? Acorde a lo planificado. No te olvides. Cuando te digan a ti, oye, ¿cómo estás controlando algo? Si no tienes una planificación antes, no estás controlando nada, pues. No estás controlando. ¿Cómo están controlando ustedes que están avanzando bien? No lo sé. No sé cómo habrán planificado su avance. Ese es el tema.
todo lo que hagan, no lo hagan por hacer. Ese es un consejo de pata. No hagan las cosas por hacer. ¿Qué es hacer las cosas por hacer? Hacer las cosas sin un objetivo. Hacer las cosas sin una planificación. Eso es hacer las cosas por hacer. ¿Ya? En cambio, si ya tienes tu objetivo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo es que lo vas a hacer, y te vas a dar cuenta si te estás acercando o te estás alejando. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de control, va a haber situaciones en las cuales se van a presentar desviaciones que nos van a alejar de ese objetivo, que nos van a alejar de esa planificación. Y precisamente para entender las causas de esas desviaciones y tratar de buscar las soluciones para volver a encaminarnos hacia ese objetivo, es que sirven las auditorías. Entonces, ¿qué son las auditorías? Es una metodología que nos va a ayudar a entender las causas de las desviaciones y nos van a dar las recomendaciones también para poder nuevamente encaminarnos hacia los objetivos que busca la organización. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, cuando hablo de auditoría, quiero que pienses en dos cosas, ¿ya? Causas, ¿qué es lo que causa la desviación? Es la primera cosa. Y segunda cosa, alternativas de solución. Entonces, por un lado, identificaste las causas de las desviaciones y después, ¿qué tiene que brindar la auditoría? Las recomendaciones para solucionar esas desviaciones. ¿Me estoy dejando entender? ¿Está claro? Ya. Obviamente, la auditoría, para que pueda ejecutarse, va a hacer uso de los diferentes instrumentos que acabamos de conversar, ya desde la observación hasta la confirmación. La auditoría lo que va a hacer es va a revisar cómo es que se están dando las actividades en toda la organización o en una determinada área, ¿ya? Porque la auditoría puede ser en un área como puede ser en toda la empresa. ¿Estamos? Entonces, algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para una auditoría, ¿ya? Es que una auditoría tiene que ser llevada por una persona o por un grupo de personas que están preparadas técnicamente como auditores. O sea, una auditoría no la puede hacer cualquiera, la tiene que ser alguien que esté certificado y preparado como auditor. ¿Estamos? Eso es básico. En todos los asuntos relacionados con el trabajo, el auditor o los auditores tienen que mantener una mentalidad abierta. ¿A qué se refiere? Que el auditor no va a ir a buscar cortar cabezas. Ya muchas veces cuando hablan de auditorías dentro de las empresas, al auditor lo miran como a la muerte, ¿no? Como al cuco, el que va a ir a guillotinarlos. No, entonces el auditor no es que vaya a cortar cabezas, lo que va a tratar es de buscar qué es lo que se está haciendo mal y brindar las recomendaciones del caso, ¿no? Entonces no, el auditor no va a ir con esa mentalidad, no, esta persona me cae mal y porque me cae mal le voy a poner en su auditoría una mala calificación. A eso voy, ¿ya? ¿Estamos? El trabajo se planteará adecuadamente y se supervisará apropiadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de hacer una auditoría, como todo en la vida, primero tiene que ser planificado. Es decir, cómo es que se va a planificar la auditoría para cómo luego se va a desarrollar, en cuánto tiempo se va a hacer, en un día, en varios días, en una sola área, en toda la empresa, etc, etc. ¿Ya? Después, se deberá haber estudiado. O sea, deberá haber un estudio apropiado y una evaluación del sistema interno existente. ¿A qué se refiere eso? Que antes de hacer la auditoría, primero tenemos, el auditor lo primero que tiene que saber es cómo funciona la organización. O sea, cuáles son los procedimientos, cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos, ¿no? Tiene que saber qué es lo que
cuáles son los objetivos de la empresa y qué es lo que se pretende hacer para alcanzar esos objetivos. Y en base a eso va a ser la auditoría. Entonces no puede hacer una auditoría sin saber qué es lo que la organización pretende alcanzar, lo que la organización pretende lograr. Y por último, tiene que obtener pruebas suficientes. ¿Cuáles son esas pruebas suficientes? Pues son todos los documentos, todas las opiniones, todo lo que he ido observando y todo lo que he ido recopilando con los diferentes instrumentos que estamos conversando, ¿no? Como los de observación, inspección, revisiones analíticas, exámenes de exactitud, comprobación, conciliación, análisis de estado, confirmación, ¿no? Entonces todos esos instrumentos le sirve ¿para qué? Para que tenga pruebas suficientes para poder determinar las causas de las desviaciones y también para poder brindar recomendaciones. Entonces, hechas esas aclaraciones respecto a la auditoría, tenemos hasta 3 tipos de auditoría. Pero vamos a hacer más que todo énfasis en 2, ¿ya? Tenemos auditorías administrativas, tenemos auditorías contables y también tenemos auditorías informáticas, ¿ya? La auditoría administrativa, ¿ya? No me quiero complicar, es una auditoría que va a buscar evaluar todas las etapas del proceso de administración dentro de una empresa. Es decir, ¿qué es lo que va a buscar una auditoría administrativa? Evaluar la etapa de planeación, la etapa de organización, la etapa de dirección, ¿ya? Dentro de una organización. Todas las etapas o las actividades que regulan las operaciones de una empresa. Eso es una auditoría administrativa. En cambio, una auditoría contable se va a centrar más la auditoría de los estados financieros. Simple, no quiero alargarlo más. O sea, lo que va a auditar es que los estados, cómo es que se han elaborado los estados financieros, si es que realmente se están elaborando con las reglas, con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que ustedes ya también los deben de recordar, ¿no? Porque eso es lo primero que hacen en su curso de contabilidad. Y bueno, también tenemos una auditoría informática, que es más que todo una auditoría de los recursos informáticos y de las tecnologías de información que se están utilizando dentro de una empresa. Bien, entonces mira, acá este cuadrito me gusta mucho, es bastante explicativo y bastante comparativo. Tenemos la auditoría administrativa, contable e informática, ¿no? La naturaleza de las tres, ¿ya? Es de control administrativo, porque la auditoría está dentro de lo que es el control. El propósito ya va cambiando, fíjate, en la auditoría administrativa es evaluar y mejorar la administración. En cambio, la auditoría contable es el dictamen de los estados financieros, es decir, cómo es que se están elaborando, ¿ya? Y en la auditoría informática, la evaluación de los recursos informáticos. El alcance en una auditoría administrativa está más que todo en la eficiencia y en la productividad del proceso administrativo, ¿ya? Es decir, cómo, para que esto quede más claro, si realmente lo que se está haciendo dentro de la empresa, lo que quiere decir esto, ¿ya? Si realmente todas las actividades que se están haciendo dentro de la empresa nos están llevando hacia el objetivo que se ha propuesto. Eso es lo que quiere decir. En cambio, el alcance de una auditoría contable es más que todo el sistema contable. Cómo es que se están registrando todos los movimientos contables de la empresa. El fundamento para la auditoría administrativa es la ciencia administrativa. En cambio, para una auditoría contable son los principios de contabilidad. En cuanto a la metodología, más que todo en la metodología de la auditoría administrativa son todos los instrumentos que ya hemos mencionado con anticipación, pero para una auditoría contable estos son más que todo técnicas y procedimientos que están dentro de lo que es la contabilidad, ¿no? Lo que ustedes han visto dentro de ese curso. La proyección de la auditoría administrativa siempre es hacia el futuro. ¿Por qué siempre es hacia el futuro? Porque busca alcanzar un objetivo. ¿El objetivo está hacia adelante o está hacia atrás? Hacia adelante, ¿no?
la proyección de la auditoría contable es hacia el pasado. ¿Por qué hacia el pasado? Porque lo que está revisando son los estados financieros. ¿Y los estados financieros qué son? Son registros contables. Y si son registros contables, ¿ya pasaron? Sí, por eso es que dice hacia atrás. ¿Ya? El informe de la auditoría administrativa es amplio. ¿Por qué es amplio? Porque abarca a todos los procesos de la administración. Y el de la auditoría contable es preciso porque se va a encasillar y se va a enfocar solo en los estados financieros. ¿Estamos? Muy bien. Eso es en cuanto a la auditoría administrativa y a la auditoría contable. Por ahí te he puesto de plus en la auditoría informática porque estamos ya en un entorno empresarial donde no podemos desligarnos de todo lo que son las tecnologías de la información. Una organización que no tenga en consideración las tecnologías de la información, el poder de la conectividad, de las redes sociales y de la globalización, es una empresa que se ha quedado estancada hace, no sé, 70, 80 años. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, tenemos también las famosas auditorías internas y las auditorías externas. ¿Ya? Entonces, mira, te estoy hablando primero de auditoría administrativa y contable. Ahora te voy a hablar de auditoría interna y de auditoría externa. La auditoría interna, ¿ya? ¿Quién la nombra? Por lo general, por la misma administración de la empresa. ¿Por qué auditoría interna? Porque la va a hacer el auditor de la empresa, o sea, interno de la empresa. ¿Ya? Una auditoría externa no la va a hacer pues el auditor de la empresa, la va a hacer un auditor externo que no tiene ninguna relación con la empresa. ¿Me estoy dejando entender? Por lo general, esas auditorías externas la hacen pues los directores, la junta de accionistas, si es que se da, si es que tiene, ¿no? O de repente alguien que quiera tener mucho más confianza sobre cómo se están dando los procesos dentro de una organización, y para lo cual solicita que la auditoría mejor, para tener, digamos, más confiabilidad, sea hecho por un auditor que no tenga ningún tipo de relación con la empresa. ¿Ya? El objetivo de una auditoría interna es más que todo una función de control y de asesoramiento. O sea, el objetivo de una auditoría interna es realmente hacer esta verificación de lo que estoy haciendo vaya acorde con lo que he planificado. Para eso sirve la auditoría interna. ¿Realmente estamos haciendo bien las cosas? ¿Realmente nos estamos acercando a nuestros objetivos? Para eso sirve la auditoría interna. ¿Estamos? Una auditoría externa, más que todo, lo que va a tratar de hacer es ver cómo es la situación económico-financiera de la empresa. Eso es lo que quiere una auditoría externa. Realmente lo que está haciendo la empresa refleja sus resultados económicos, sus resultados financieros. Eso es lo que se quiere, es lo que quiere ver una auditoría externa, ¿no? Por ejemplo, en sus estados financieros dice que tiene tanto de liquidez, entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Sus estados financieros dicen que tienen tanto de solvencia, vamos a ver si es cierto. ¿Estamos? Sus estados financieros dicen que todo esto es su patrimonio, vamos a ver si es cierto. Eso es lo que hace una auditoría externa. Está clara la diferencia, ¿no? Entre una interna y una externa. ¿Ya? ¿Qué más? El enfoque del servicio. La auditoría interna, ¿ya?, lo que busca es determinar cuáles son las áreas más críticas dentro de una organización para alcanzar los objetivos. Quiero que esto quede bastante claro, ¿ya? Esto de la auditoría interna está más que todo enfocado en revisar que se estén haciendo bien las cosas para alcanzar los objetivos, ¿ya? Por eso el enfoque del servicio en una auditoría interna es revisar cuáles son esas actividades críticas, las que tienen más peso para alcanzar los objetivos, y ver si se están haciendo bien o no para tomar las medidas correctivas. ¿Me estoy dejando entender? En cambio, el enfoque del servicio de una auditoría externa está más que todo en dar un dictamen
sobre los resultados económicos financieros o la situación económica financiera de una empresa. Entonces, la auditoría externa lo que va a decir es, esa empresa, digamos, tiene mucho problema de deuda. A largo plazo, de repente no va a tener la capacidad de afrontar sus obligaciones. Eso es lo que te va a decir, por ejemplo, una auditoría externa, ¿ya? Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? En el caso de una auditoría interna, lo que busca es más que todo ver cuáles son las áreas críticas para alcanzar esos objetivos, ¿no? La auditoría externa da un dictamen sobre la situación de la empresa, cómo es que está. ¿Estamos? Las funciones del auditor, en el caso de auditoría interna, es más que todo de control, controlar. Ya sabes qué es controlar. En el caso del auditor externo es dar una opinión o un dictamen, un veredicto, si quieres, de cómo está la situación económica financiera de la empresa. ¿Cuáles son los principales usuarios tanto de una auditoría interna y externa? En sí, todos los relacionados con la empresa, desde los trabajadores, los acreedores, los propietarios, el Estado, ¿ya? Todos ellos son los que se benefician con los resultados o con el informe de la auditoría interna y externa. La cobertura, que se refiere al alcance de la auditoría, ya en el caso de la auditoría interna, puede ser a toda la empresa, como puede ser solo a determinadas áreas, ¿ya? En caso de la auditoría externa, también igual puede ser a toda la organización como a diferentes áreas, pero más que todo se debe enfocar en las áreas financieras, económicas, contables. ¿Estamos? Todavía hay un poco más. ¿Quién realiza la auditoría interna? El auditor interno de la empresa, ¿ya? ¿Quién realiza la auditoría externa? Un tercero que no tiene nada que ver con la empresa, ¿ya? ¿A quién van los informes de la auditoría interna? A la empresa, porque es interna, es de la empresa. Una auditoría externa va para la empresa, pero también para terceros interesados, que puede ser el gobierno, que puede ser otras instituciones, por ejemplo, financieras, ¿ya? Independencia, ¿ya? La auditoría interna se refiere en este caso al auditor. El auditor no es un auditor independiente, porque el auditor trabaja para la empresa. A eso se refiere, hay un vínculo laboral. En cambio, el auditor externo tiene independencia absoluta porque no trabaja para la empresa. La responsabilidad de la auditoría interna es la responsabilidad de la empresa, ¿ya? O sea, de los informes que se estén dando de esa auditoría es responsabilidad de la empresa. La auditoría externa tiene una responsabilidad civil, se refiere a que tú estás contratando a otra empresa, una empresa auditora, ¿no? Y los resultados que se están dando, en el caso de que sean, digamos, falsos, incluso puede tener cierto tipo de reparaciones civiles. Ya se va a un extremo, a otro extremo. El alcance del trabajo es más que todo dentro de la empresa. Lo que quiera evaluar, lo que quiera controlar la empresa, ¿ya? En la auditoría interna. Y en el caso de la auditoría externa, depende de lo que se le esté pagando al auditor para lo que quieras que audite, ¿no? Depende de cómo quedes en el contrato. Quiero que me audite solo el área contable, por ejemplo. Esa sería la cobertura en una auditoría externa, ¿no? En la auditoría interna depende también cómo se gestione, pero dentro del trabajo. Acá no va a haber un contrato, a eso se refiere, ¿no? Entonces, en una auditoría interna no hay un contrato para hacer esa auditoría. En una auditoría externa sí va a haber un contrato porque estás contratando a un tercero, ¿no? Forma de contratación, contrato laboral. ¿Por qué contrato laboral? Porque es un trabajador que ya pertenece a tu empresa, ¿ya? Forma de contratación en la auditoría externa, contrato de prestación de servicios, porque vas a contratar a un tercero que no trabaja para tu empresa, que puede ser un auditor o que puede ser una empresa que tiene sus auditores. Y bueno, entonces, cerrando un poquito este temita, tenemos auditoría administrativa y auditoría contable. Recapitulando, auditoría administrativa va a auditar, va a controlar todos los procesos de la administración dentro de tu empresa. La auditoría contable está enfocada más que todo a los estados financieros.
La auditoría interna es todo lo que sea controlar para ver que te estés alcanzando los objetivos. La auditoría externa, más que todo, va a tratar de buscar un veredicto sobre la situación económica financiera de la empresa. Y por último, tenemos a las auditorías programadas e inopinadas. Y esto está súper simple. Hay auditorías que están programadas, es decir, que ya tienen una programación, que ya tienen una fecha, que ya se sabe, ¿no? Por ejemplo, cada 6 meses se va a hacer una auditoría para ver cómo vamos. Esa es una auditoría programada, simple. Y una auditoría no programada, como el nombre lo dice, no está pues en la programación. ¿Y por qué se darían auditorías no programadas? Porque se está viendo que se está dando desviaciones y necesitamos saber qué está pasando. Entonces tenemos que hacer una auditoría no programada, porque no podemos dejar que siga pasando el tiempo y que nos sigamos alejando de nuestros objetivos. ¿Está claro? Y bueno, eso sería todo respecto a lo que son lo que sería el tema del control. Cerrando entonces, control es verificar que lo que estoy haciendo vaya acorde a lo programado. Hemos visto que hay diferentes tipos de control, ¿no? Preventivo, concurrente, posterior. También hemos visto que hay diferentes instrumentos y que una metodología básica para el control son las auditorías, que hemos visto: auditoría administrativa, auditoría contable, auditoría interna, auditoría externa, auditoría programada y no programada. Entonces, con eso cerramos el tema de control.